Ah, Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Soy su hermano Emilio. Me gustaría compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Es una porción extraída de Primera de Pedro, capítulo 5, de versículos 1 al 4. Así dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para entender este texto, debemos retroceder al primer siglo, cuando Pedro escribe esta carta. El tiempo era devastador para los cristianos. La conducta santa de los cristianos había llegado a ser excesivamente extraña para los habitantes de aquella época. El proceder de los cristianos estaba siendo una intolerable ofensa a la sociedad pagana de aquel entonces. Como consecuencia, la brutalidad e injusticia eran realizadas contra todos los que adoraban al Cristo. Esta carta de Pedro revela que una sensación de desamparo mortificó la paz de los cristianos, considerando que ni las autoridades del gobierno los defendían, sino que deliberadamente los ignoraban, permitiendo que la hostilidad de la población los destruyese. Mucha injusticia contra los cristianos. Nunca antes ellos habían pasado por eso. Esta persecución los tomó de sorpresa y se esparció por las provincias romanas que hoy equivale a la actual Turquía. Era un sufrimiento injusto, como lo dice 4:3, y era un sufrimiento doloroso como el fuego, como lo dice el capítulo 1, versículo 7. El tiempo era desgarrador, imagino. ¿Qué estaba pasando con ellos? Los hermanos se preguntarían: ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué es lo que nos están haciendo? Pedro explica en el 4:12 que era una prueba de fuego. La prueba de fuego que le había sobrevenido a estas iglesias es explicada en el capítulo 4, verso 17. Era tiempo del juicio divino sobre ellos. Antes de castigar a los incrédulos, Dios estaba azotando a su pueblo a través de los ataques malvados de los hombres. Como resultado, desconcierto y perplejidad por todas partes. ¿Qué deberían hacer en estas circunstancias? Visto desde un ángulo, la iglesia, el reino de Dios en la tierra, estaba bajo ataque, pero desde el punto de vista de Dios, la iglesia estaba siendo disciplinada, purificada. Pero ¿qué respuesta daría el glorioso Rey de los cristianos, cuyo trono está en el cielo? ¿Qué haría el Señor? Ordena que su portavoz oficial, el apóstol Pedro, escribiese lo que vendría a ser una obra apostólica sobre estrategia de guerra en días de ataque
y de guerra espiritual. Esta carta serviría de guía a los pastores que debían usar para desarrollar su trabajo ministerial en esta hora de sufrimiento. Entonces, esta carta es como si fuese una directriz para los ancianos, para los pastores. Ellos debían usar esa carta para ejercer su ministerio en la iglesia en esta hora de sufrimiento. Y el apóstol Pedro comienza diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Prestemos atención al verbo ruego. La palabra griega traducida por ruego es parakaleo, que tiene amplias opciones de traducción. Algunas versiones lo traducen por exhorto o otras por consolación. Tiene amplias opciones de traducción esta palabra, porque el real significado lo da el contexto. El énfasis de la palabra parakaleo, sin embargo, apunta principalmente para la manera de proximidad e intimidad con que algo es dicho. Esa palabra parakaleo nos transmite la idea de intimidad. Esta palabra transmite la idea de que algo es dicho desde la intimidad. Por eso esta versión traduce por ruego, para transmitir la intimidad, pero en realidad sería mejor entender esta palabra como un apelo, una convocación, un llamado vehemente, mezclado con la confianza osada de un anciano apóstol. Entonces Pedro estaría diciendo, en realidad, apelo y convoco a los ancianos en esta hora. Pedro apela a los ancianos de la iglesia. Los pastores eran llamados de ancianos en el primer siglo, porque primeramente definía normalmente el grupo etario de los 50 a 60 años de edad, y también porque denotaba madurez y experiencia, sobre todo madurez y experiencia espiritual, que por eso mismo eran aquellos designados divinamente para gobernar a la iglesia. En días de calamidad sería comprensible que los miembros de la iglesia fuesen dominados por el desasosiego, perplejidad y agitación, porque aún son inmaduros en la fe, pero eso no se permite a un anciano, pues él era alguien maduro y experimentado en los caminos del Señor, y que por eso mismo alguien que se mantiene imperturbable en su confianza en el Señor a pesar de las circunstancias hostiles. Entonces podemos ver por eso mismo que los ancianos o pastores jugarían un papel decisivo en estos precisos momentos de sufrimiento en la iglesia. Y a estos ancianos, Pedro, el apóstol, los convoca, les hace un apelo profundo y sensible. Dios va a actuar, sí, pero lo hará a través de estos hombres. Pero antes de hacer la convocación propiamente dicha a los pastores, Pedro cree oportuno informarles o recordarles quién es él. Él dice así: yo, anciano también con ellos. Quien les está hablando es alguien que es coigual a ellos. No uno que manda y no hace nada, sino alguien que asume la misma carga y está involucrado en la misma batalla que ellos. La responsabilidad de salvaguardar la iglesia en esta hora era de todos aquellos a quienes Dios llamó y capacitó, afirma Pedro.
Además, a él le parece necesario añadir que es testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Testigo de qué? Testigo de hasta qué punto el Cristo, el Rey, amó a su pueblo. Pedro es testigo. Él posee un conocimiento directo y sensible del tierno y profundo amor de Cristo. Amor hasta la muerte por su pueblo. Si Cristo amó y ama de esa manera a su pueblo, y si Pedro realmente ama a Cristo, ¿cómo Pedro no amaría a aquellos que su Señor ama? Queriendo decir con esta expresión que también está dispuesto a dar su vida por las ovejas del Señor. Estaba dispuesto a derramar su vida por su Señor. Por eso Pedro añade: soy también participante de la gloria que será revelada. Queriendo decir, mi corazón no anhela nada de este mundo, sino que aguarda lo que mi Señor habrá de darme. Presten atención que Pedro dice: soy participante de la gloria. Tiempo presente. No dice seré, como refiriéndose al futuro. La gloria es uno de los nombres que se da al reino de Dios que Cristo traerá en su segunda venida. Como él dice así, soy participante, tiempo presente, quiere decir que la gloria se obtiene y se posee en el tiempo presente, ahora. Y eso lo dice adrede, lo dice propositalmente, porque si un pastor no cuida del rebaño de Dios, consciente de la realidad del reino de Cristo, ese pastor será un Judas o un Demas. Y es pensando en esa gloria que ya es de ellos que los pastores deberían dedicarse a cumplir la tarea divinamente encomendada. Por tanto, los ancianos o pastores, para poder responder a la convocación de Pedro, ellos deberían poseer dentro de sí un amor sacrificial e incondicional por Cristo y una conciencia viva y clara del reino de Cristo. De lo contrario, se quedarían paralizados, porque la hora era muy difícil y peligrosa. En síntesis y parafraseando, Pedro les está diciendo: yo, Pedro, estando completamente involucrado juntamente con ustedes en esta hora, en la misma batalla y el mismo deber, y con plena convicción del supremo amor del Rey por su pueblo, y estando yo decidido y dispuesto a hacerle recíproco, y con el anhelo de la gloria del reino de mi Señor, convoco a todos los que gobiernan el pueblo del Señor a apacentar, luchar por el bien del pueblo de Cristo y a preservar su reino, que es la iglesia. Y solamente después de haber dicho todo esto, Pedro se dirige a ellos con un contundente imperativo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Debían apacentar, cuidar la grey de Dios. La palabra grey significa rebaño. En este caso, un rebaño de ovejas. Y la palabra apacentar denota dar alimento al ganado y de cuidar las ovejas de todo peligro. Los miembros de la iglesia serían las ovejas y los ancianos los encargados de cuidarla. La palabra apacentar es una orden divina. No es algo opcional.
sino es una orden, apacentad. Pero es algo más. En el original griego está en imperativo, pero imperativo aoristo, lo que significa o lo que le concede un tono de fuerza, vigor y energía. Es como si estuviese diciendo, háganlo de una vez, inmediatamente, apacienten inmediatamente. Sería una indirecta contra la negligencia, tal vez, o contra la lentitud de asumir el papel de pastor, debido al peligro de lo que representaba ser pastor en estas horas de persecución. Es posible. Lo cierto es que Pedro siente la necesidad de hacerles una convocación enérgica para que se comporten como pastores. Y quien genuinamente fuese pastor, interiormente respondería a la convocación del apóstol Pedro y lo haría con urgencia. No podría ser diferente, porque quien es realmente pastor no necesitaría de una convocación para cumplir su deber, como una mamá que no necesita de una convocación externa para cuidar de su propio hijo si él sufriese una quemadura. El pastor es uno que está bien presente y activo en medio del pueblo, sobre todo en estas horas. Por eso dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vos. Es en estas horas que se sabe quién es pastor de parte de Dios y quién lo es solo de nombre o ha sido puesto por el hombre en ese cargo. Quien lo es por vocación divina no huirá ni pensará en sí mismo, sino que actuará con urgencia. Estas horas dejan ver el sello de quién es un auténtico pastor y quién no lo es. Por el hecho de que este hombre sabe qué hacer en momentos así, como un salvavidas. Al ver a alguien ahogándose, él sabe qué hacer en esas horas. Así sucede con un pastor. Él tendrá toda la sabiduría para cuidar cada una de las ovejas y cómo infundirles aliento, ánimo y valor en estas horas. Si Dios le ha hecho pastor, él simplemente sabrá qué hacer. Los cuidados a favor de la iglesia, entre otras cosas, serían combatir el pánico entre los hermanos, como dice en el capítulo 3, verso 14. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no les tengan miedo ni se asusten. También el deber de los pastores sería combatir la sensación de desamparo. Como dice en el capítulo 2, verso 25, había una sensación de desamparo porque dice ese versículo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, Pedro le dice a los hermanos, ustedes no están desamparados. Y también en el 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces no hay motivo para sentirse desamparado. Pero habría algo también, un sentimiento bastante cruel en los corazones de los hermanos al ser perseguidos por la sociedad, y sería el miedo a la muerte. Capítulo 1, versículos 3 y 4, Pedro hace referencia a eso, porque muchos comentaristas dicen que se había iniciado la persecución imperial por parte del Imperio Romano.
otros dicen que no, pero lo cierto es que esta iglesia estaba sufriendo una persecución y toda una región, y el miedo a la muerte era muy presente. Y Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es como diciendo: no tengan miedo, que aunque ustedes mueran o den su vida por Cristo, ustedes tienen una herencia. Aunque los boten de este mundo, ustedes tienen una herencia preparada en los cielos. Y por eso dice también en 3:14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sobre todo los pastores tenían que enseñar el propósito del sufrimiento, y Pedro también les provee material de enseñanza. Dice en el 4:17 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, en esos días de persecución habría sensación de desamparo, sensación de desorientación, no sabían qué hacer, miedo a la muerte. Pero Pedro les dice que existe un propósito por el cual Dios ha permitido todo eso, y los pastores son los responsables para pastorear a estos hermanos en estas horas, quitando del corazón de los hermanos la sensación de abandono, de desamparo, de miedo, e inclusive hacer que ellos pierdan miedo a la muerte si por amor a Cristo tienen que enfrentar la muerte. Ese es el papel de los pastores. Los pastores convocados por Pedro harían ver al cristiano que las circunstancias históricas presentes del sufrimiento no ha tomado a Dios por sorpresa, sino que está usando el padecimiento para beneficio y perfeccionamiento de su pueblo. Y aunque muriesen, jamás lo sería porque fueron víctimas de las circunstancias desfavorables. Pues en última instancia, no es la ira del hombre que mata a un hijo de Dios, ni la enfermedad, porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Porque dice en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Por eso Pedro les dice: cuiden en esas áreas del rebaño de Dios. Cuiden. Y la palabra cuidar en el original griego significa prestar atención con extremo cuidado. Tiene el sentido de inspeccionar atentamente y de cuidar con mucha diligencia. Si él es un pastor auténtico, si esos ancianos a los cuales Pedro se dirige son pastores auténticos, entonces su madurez y experiencia espirituales serían manifiestas. Pedro ordena a los ancianos que cuiden de la iglesia, porque quien es realmente pastor simplemente lo sabe hacer. Ay de las iglesias que tienen pastores
que Dios nunca los ha llamado para esta tarea. Porque estas iglesias descubrirán que están desamparadas, ni quien las consuele. Pero bienaventurada la congregación que tiene un pastor que, habiendo sido llamado para el ministerio, lo cumple fielmente, porque esta congregación encontrará la fuente de todo consuelo que el Señor puede dar a través de este santo hombre. Pedro continúa. No solamente les pide que cuiden al rebaño de Dios, sino que también les comunica, les informa Pedro la manera de hacerlo. No por fuerza, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, o como dice en el original griego, no por obligación, no con el sentimiento de tener que pastorear en nombre del deber, no sintiéndose obligado de cuidar a los hermanos, ni sintiéndose compelido externamente, sino voluntariamente, de buena voluntad, intencionalmente, de todo corazón. Es posible que algunos podrían ser pastores obligados por la necesidad financiera. Por eso añade Pedro, no por ganancia deshonesta. Literalmente en el griego no dice ganancia deshonesta, sino no por espíritu ganancioso. Se refiere al pecado de la ganancia personal. El beneficio personal no puede ser motivo digno para pastorear a las ovejas de Cristo. ¿Cuántos pastores consideran el ministerio un medio de ganarse la vida en estos días? Eso es triste. En 1 Timoteo 6:5, Pablo se refiere a ciertos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo dice que había pastores en el tiempo de él, pastores que tomaban la piedad, o sea, el ministerio, como fuente de ganancia. Y él dice que eran corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Eran pastores, pero corruptos de entendimiento. Es triste. Y él dice también, Pedro, que no debe ser por ganancia personal que deben pastorear o cuidar de la iglesia, sino con ánimo pronto. En el original griego, ánimo pronto significa hacer algo, pero teniendo de antemano un deseo profundo y consumidor, algo que impele, ya que por detrás de toda acción hay un motivo propulsor, lo que debía impulsar a los pastores para toda acción ministerial sería el simple e inocente deseo del bienestar de las ovejas del pueblo a quien el Señor ama. Lo que debía estimular a estos pastores sería el amor de Cristo por sus ovejas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentimiento que hubo en Cristo, cuando Cristo derramó su vida por su pueblo. Si no fuese así, si ellos no tuviesen el mismo amor que Cristo siente por su pueblo, esos pastores serían solamente unos asalariados. Pedro continúa instruyendo a los pastores acerca de cómo deberían ejecutar el ministerio. Él dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Esta es una advertencia contra el orgullo pastoral. John Piper dice que el orgullo pastoral es la falla de una comprensión profunda de que sin Cristo
nada podemos hacer. Un corazón orgulloso comienza a sentir que él es autosuficiente y simultáneamente empieza a sentir que es indispensable, lo que le lleva a actuar de esa manera frente a los otros y a buscar el elogio del hombre. Eso dice John Piper. Eso es triste, pero es real. Pedro continúa diciendo: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es un aviso contra el deseo de poder y prestigio, el pecado de ser poderoso entre los hermanos, de adquirir prestigio. La manera de pastorear no debería ser como teniendo señorío. La expresión teniendo señorío es la traducción de la palabra griega que significa actuar como si fuese kurios. En esa época, kurios era un propietario, dueño. Era un dueño, uno que ejerce los derechos sobre la propia propiedad como propietario y con pleno dominio, con pleno señorío. Esta colocación o esta frase debía haber impactado a los pastores a quienes Pedro se refiere, ya que kurios era y es el título de Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es el kurios, el propietario y Señor de la iglesia. Y Pedro les dice que no se comporten como si fuesen kurios, como no como teniendo señorío. La iglesia y cada congregación cristiana le pertenecen a Cristo. Cristo es el dueño, no los pastores. Que ellos tengan cuidado y mucho de no imponerles su autoridad. Por lo tanto, cuidado con la manera de ejercer el ministerio. Pedro dice a estos pastores. Debían siempre tener en cuenta que estaban cuidando vidas, personas que no les pertenecían, sino como les dice Pedro, las ovejas están a vuestro cuidado. Ustedes están administrando vidas que al Señor le costó su sangre adquirirlas. No es de ustedes, pertenece al Señor. Entonces, estamos cuidando a la novia del Señor, llevándola al encuentro con Él. Y con qué respeto debemos conducirnos todo el tiempo que la iglesia esté a nuestro cuidado, cuidándola de todo peligro que le aceche y alimentándola no con algún alimento que se nos ocurra, no con tradiciones de hombres ni novedades interesantes, sino únicamente con la palabra del propio Señor. Y ahora Pedro les informa a estos ancianos convocados la manera correcta de pastorear. Dice así: siendo ejemplos de la grey. La palabra que los apóstoles enseñaron debía ser vivida y practicada primeramente por los pastores de la iglesia. La manera de pastorear la iglesia sería a través del ejemplo de perseverancia y lealtad a Dios en medio del sufrimiento, ejemplo de santidad y amor, ejemplo de no tener miedo a la muerte, ejemplo de no estar desorientado en estas horas, en conducta,
El ministerio de pastor no debía ser realizado usando la autoridad eclesiástica. Es algo que Pedro les dice claramente. El ministerio de pastor no debía ser realizado usando la autoridad eclesiástica, sino con toda humildad, poniendo a la vista de la iglesia el ejemplo de sus vidas como alguien que sabe vivir con Cristo en este mundo. Pero dice, siendo ejemplo de la grey. La palabra usada que usa Pedro y que se traduce por ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo de la grey, la palabra ejemplo significa modelo. Y en estos tiempos, los tiempos bíblicos, se usaba para designar un procedimiento judicial que serviría como paradigma y principio para juzgar otros casos. Interesante, ¿no? Es interesante. La palabra ejemplo era una palabra que designaba un procedimiento judicial que serviría como paradigma y principio para juzgar otros casos. Pedro está diciendo a estos pastores que por el proceder de los pastores, los hermanos captasen el paradigma correcto que los orientase en el camino cristiano. Que los hermanos, al ver la conducta de los pastores, debían percibir que fue eso, precisamente lo que Dios determinó que ellos, miembros de la iglesia, debían seguir en las más variadas circunstancias. La conducta de los pastores sería guía de la inteligencia de la iglesia cuando los hermanos tuviesen que tomar decisiones. Que el proceder de estos pastores fuese un faro a la iglesia. A propósito de faro, la palabra española faro se originó del nombre de la isla Faros. O sea, ahí se construyó una torre que serviría de guía a los barcos del Mediterráneo. Entonces, la palabra faro se originó del nombre de la isla Faros, que era el nombre de la isla cercana al puerto de Alejandría, en la que se construyó el más famoso faro de la antigüedad en el siglo III a.C. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue derribado por los efectos de un terremoto a principios del siglo XIV. Hoy el nombre faro permanece, pero la torre no existe más. Así, muchos permanecen con el título de pastores y viven ostentando la autoridad eclesiástica, pero sus obras no brillan más. Son faros muertos, y ay de estas iglesias. Finalmente, después de amonestarlos, Pedro les da palabra de ánimo. Dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores debían trabajar incansablemente por el rebaño del Señor, sin esperar beneficio personal o reconocimiento humano en esta vida, porque el Señor ciertamente aparecería, Él vendría por segunda vez. Pedro se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, para destacar su supremacía sobre los siervos pastores. Todo pastor o anciano debe saber que tiene sobre sí un príncipe para quien trabaja y a quien finalmente dará cuentas de todo lo que hizo al rebaño y todo lo que hizo por el rebaño. Tenemos un príncipe a quien daremos cuenta. Él es supremo, no nosotros. Él es el príncipe de los pastores, no nosotros. Y Él, nuestro príncipe, aparecerá con recompensa, la corona de gloria, la gloria de su reino. Coronará los esfuerzos de todos estos pastores,
La corona que es el reino de Cristo, dice Pedro, es incorruptible, perpetua, eterna, denotando con esto que para siempre ellos lo disfrutarían y jamás saldrían de él. Pero una corona solo se colocaba en la cabeza de los vencedores. Con esto Pedro les recuerda que debían cumplir sus deberes de pastor del rebaño del Señor con dignidad, de acuerdo con las especificaciones que Pedro acabó de mencionar en esta carta. De lo contrario, no serían recompensados. Cuando el Señor aparezca, ¿cuántos serán los pastores que en lugar de enaltecimiento recibirán reprensión del propio Señor? ¿Cuántos pastores descubrirán que todo lo que hicieron fue de poco provecho? ¿Cuántos verán con horror que perjudicaron al rebaño del Señor? ¿Cuánto arrepentimiento habrá por parte de los que fueron pastores en esta vida? Pero tarde será. No habrá más tiempo para rectificar y enmendar sus obras. Nuestro Señor, el príncipe de los pastores, advierte: el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Permita Dios, nuestro Creador, que cuando el Señor aparezca, no sean pocos los pastores que oigan: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Permita Dios que todos los que estamos apacentando al rebaño del Señor, un día podamos oír de parte del príncipe de los pastores estas gloriosas palabras. Hermanos, preparé estas meditaciones acerca de las palabras del apóstol Pedro y espero que el Señor fructifique estas palabras en sus corazones. El Señor les bendiga y espero verlos pronto. Amén.